Álvaro Aurane, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos, Pedro? Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de dos temas de cine editorial. Primero, Cristina, candidata a presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Yo la pregunta que hacía en el editorial es, ¿esto es lo único que tiene el peronismo para ofrecerle a la democracia? Cristina estuvo 16 años en el poder, porque cuando ella fue primera dama, compartía habitación con su marido, o sea, intervenía el poder. Estuvo en dos gobiernos y después en el gobierno de Alberto Fernández. Podemos decir, ella estuvo en el vértice del poder 16 años. Antes Igual, diputada, antes senadora. antes diputada, pero para hablar del vértice del poder manejándolo, ¿con quién la podemos comparar? Angela Merkel, 16 años dirigiendo Alemania, pero con una diferencia. Después del COVID, ella tenía una imagen positiva del 75% y le dijeron que querían que se quede y ella dijo, hasta aquí llego. Bien. François Mitterrand, un gran dirigente francés, 14 años. Felipe González, que transformó España, 13 años. Jacques Chirac, 12 años. Charles de Gaulle, 10 años en el poder. Barack Obama, 8 años en el poder. Como para que nos demos una idea de qué ha pasado con los grandes líderes mundiales. Tenemos que hacer una aclaración. Mitterrand estuvo 40 años influenciando en la política de Francia. Tal vez Cristina se imagina a ella haciendo lo mismo. Y después vamos a hablar, en la segunda parte de esto, de Buenos Aires, que vuelve a alguien a pensar en separarse, volver antes de la batalla de Cepeda, pero con una aclaración, Álvaro, que le puede explicar a la gente. Si Buenos Aires se quiere separar, hay que darle la lonja que era Buenos Aires en aquel momento. No era toda la provincia. Era una lonja que se entendía hacia el norte y hacia el sur del puerto, pero que no llegaba ni siquiera a cubrir toda la panza de lo que es hoy Buenos Aires. Bueno, te queremos escuchar. Mira, el tema de Cristina es un tema íntimamente vinculado con el caudillismo que genera el hiperpresidencialismo en la Argentina, ¿no? Es decir, nosotros tenemos líderes que no están preparados para formar líderes que los sucedan y que de hecho no admiten tal cosa, ¿no? Pasó con Perón, digamos, pasó con el propio Alfonsín, digamos, pasó con Menem, que se encargó de que no fuera Duhalde quien lo sucediera. Pasó justamente con Cristina Fernández de Kirchner, pasó antes con Néstor, que tuvo 4 años y dejó a su esposa, ¿no? Es decir, se dejó a sí mismo a través de su consorte. Pasó con Cristina, que se encargó de ponerle el peor candidato a vicepresidente posible a Daniel Scioli, ¿no? Y entonces perdió contra Mauricio Macri. Le pasó a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una primera cuestión, ¿no? Es como que en Estados Unidos, donde Franklin Delano Roosevelt rompió con una tradición, porque no era una norma escrita, pero en Estados Unidos los presidentes, hasta Franklin Delano Roosevelt, el presidente durante la Segunda Guerra Mundial, murió antes de, digamos, de su culminación, pero apenas unos meses, sustancialmente antes de Franklin Delano Roosevelt, una tradición no escrita indicaba que los presidentes tenían hasta 2 mandatos, juntos o separados, pero solamente 2. Los rompe él, que va a estar 4 mandatos en el poder, y no estuvo 5 porque, bueno, su vida se extinguió. Y entonces Estados Unidos hizo una enmienda constitucional y dijo, che, muchachos, son 2 mandatos y a la casa. De ahí pueden ser juntos, pueden ser separados, pero ya está, digamos, no hay más de esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que Cristina vuelva al ruedo también es una cuestión de, dicho esto casi en términos literarios, de oposición deseada por parte del gobierno, ¿no? Es decir, un gobierno que, sobre la base del ajuste impiadoso que lleva adelante, hoy ya quedó firme el veto al financiamiento universitario. Antes, el mes pasado, quedó firme el veto contra la nueva ley de movilidad previsional, es decir, de beneficios de recomposición para los jubilados.
viene generando bolsones de descontento. ¿Cuál es el activo del gobierno? Que no tiene quien capitalice ese descontento. Que tiene que ver con un hecho que es bastante curioso. En la Argentina parece que nadie entiende que el peronismo también tiene crisis. Como se generan algunas ideas profundamente antidemocráticas, como que solo el peronismo puede gobernar este país, con lo cual cada vez que vos votás algo que es distinto al peronismo parece que te gustan las anarquías, ¿no? Pareciera que el peronismo no tiene crisis, pero el peronismo entra en crisis cada vez que pierde una elección. Entró en crisis cuando perdió la elección con Alfonsín y demoró hasta el 88 para poder generar un líder en interna mediante que fue Menem. Entró básicamente en crisis cuando perdió con Macri. Macri gana la elección de medio término de 2017. Está en crisis ahora que perdió contra Milei, ¿no? Entonces, la oposición, digamos, sobre todo el peronismo como oposición, entra en crisis y no logra crear una figura que aglutine el descontento, lo cual no le pasó a Alberto. Alberto gana en primera vuelta las elecciones, pero con un Macri que saca el 41% de los bloques y que hace que Juntos por el Cambio quede aglutinado y tenga existencia real en el Parlamento, en el interbloque del Senado y en el interbloque de diputados. Ellos capitalizaron el descontento contra el gobierno de Alberto Fernández y ganan la de medio término en 2021. Ahora el peronismo está de nuevo en crisis. Que Cristina, la figurita repetida, condenada en primera instancia por defraudación, administración fraudulenta, el perjuicio del Estado por $1.000 millones y con una pena que está a punto de confirmarse por 6 años de prisión. Bueno, ¿te imaginas que representa una oposición deseada por el gobierno? ¿Crees en la hipótesis que hay un acuerdo en el fondo entre Cristina Sí, yo creo que sí. Claro que una hipótesis de viejos jugadores de truco que ya juegan al truco sin hacerse señas. O sea, no es que hay una reunión debajo diciendo nos pongamos de acuerdo. Es decir, Cristina sabe que frente a lo difuso de la posición del PRO, en una misma semana Mauricio Macri ha dicho que la educación siempre es una bandera del PRO y después ha hecho votar en contra de la ley de financiamiento universitario. Entonces, ¿qué es el PRO? Digamos, ¿y cuáles son exactamente sus banderas? Del radicalismo ni hablemos, digamos, ¿no? Otra vez, 4 diputados radicales dando los votos para que el veto quede firme. Antes fueron 5, ahora son 4. Entonces, la verdad es que frente a esta cuestión difusa, ¿no? Cristina dice, bueno, yo puedo juntar votos. Ahora, Milei pasa al balotaje con apenas un 30% de los votos. El otro 24% es de gente que estaba dispuesta a votar lo que fuere con tal de no votar más kirchnerismo. Entonces, para el gobierno es una oposición anhelada, es una oposición deseada, digamos. Es decir, si la opción va a ser libertario o kirchnerismo, bueno, el resultado del año que viene se le presenta prometedor al gobierno pese al ajuste. Y a ella le conviene, ¿no? Le va a alcanzar para sacar una minoría de votos que le van a devolver probablemente un cargo con fuero frente a una posición judicial muy complicada como la que ella atraviesa. Y el gobierno pone en juego a alguien que no tiene experiencia ni debut en las lides electorales como es Karina Milei. Entonces, para el gobierno que Karina Milei le gane a Cristina Kirchner, bueno, es como un bálsamo, digamos. Entonces, sí, yo creo que Cristina cumple la función de oposición deseada para los libertarios y hace su juego, porque Cristina de política entiende, ¿no? Vamos a discutir luego si siempre le sale bien, si a veces le sale mal. Son discusiones para el café. Ahora, de esto entiende, precisamente porque lo acabas de graficar vos. Lleva 20 años en la cocina del poder, ¿no? Entonces, Dios mío, si no entiende ella, ¿quién entenderá? Sí. Antes de pasar al tema de Buenos Aires, te quería hacer un apéndice sobre lo que vos dijiste de Eleanor Roosevelt. Yo soy muy admirador de los grandes demócratas. El primer presidente de los Estados Unidos es el que está en los billetes, George Washington. Fue el primer presidente. Correcto. De ahí lo reeligen. Tenía una imagen positiva de más del 80% y le dijeron que se quede y él dijo no, hay que respetar la alternancia. No estaba escrito.
pero él tenía la conciencia democrática. Reconozcamos a estos grandes líderes que hubo en el mundo. Bien, bueno, vamos al tema de Buenos Aires que te apasiona. Buenos Aires que se quiere ahora independizar de nuevo, o sea, toda la sangre derramada por nuestro compatriota, el interior que le impuso con las armas, la integración de la nación a Buenos Aires, vuelven a insistir ahora con estas ideas. Por supuesto, no necesita mayores agregados lo que vos decís. La Argentina, y nosotros vivimos hoy, una Argentina hecha a sangre y fuego. La Argentina es casi, te diría yo, una anomalía estadística. Libraba al mismo tiempo guerras de la independencia y guerras civiles. Sí, ¿y subsistieron? Sí, subsistimos, ¿no? Entonces, la conformación de nuestro Estado respecto de otras naciones y la conformación de nuestro Estado respecto de la distribución del mapa político de las provincias y demás, se logró a fuerza de batalla. Sí, no es que la Argentina surge de un consenso, no que fuimos a una gran elección, votamos y quedó este modelo. No, está escrito sobre la base de batallas y muchas de ellas sumamente cruentas y sumamente crueles. A mí no deja de sorprenderme cómo le gusta a cierto sector del peronismo coquetear con la infame traición a la patria, ¿no? Lo fue, y de hecho esa es la acusación que le formula el fiscal Nisman a Cristina y una docena de kirchneristas a partir de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, ¿no? Es decir, señores, esto atenta no solamente contra los intereses, atenta contra los muertos de los atentados de la Embajada de Israel y de los atentados de la AMIA, atenta contra la posibilidad de encontrar verdad y de encontrar justicia. Claro, el artículo 119 de la Constitución Nacional lo que menciona es que es traición a la patria prestar colaboración a enemigos externos de la nación o levantarse en armas contra. Entonces, puesto así, un artículo medio difuso, pero cuyo trasfondo es la integridad territorial de la Argentina en líneas generales. Mucho más clara es la Constitución mexicana, que dice que es traición a la patria atentar contra la independencia, la soberanía o la integridad del Estado mexicano. Pero en cualquier caso, pretender que vos te vas a secesionar de la Argentina y por motivo económico, si vos te vas a secesionar de la Argentina por motivo económico, no lo critiques más, Milei. Claro. Ya está, digamos, porque entonces no te asiste ningún derecho a criticar a un tipo que tiene como único plan de gobierno el déficit cero. Porque al menos lo que dice Milei es, che, si dejamos de deficitar, bueno, vamos a tener menos inflación y el peso argentino va a rendir más, digamos. Ahora, que vos digas que porque sos una de las provincias más ricas de la Argentina, tú terminás compartiendo riqueza con otras provincias. ¿Y este tipo quiere ser presidente de los argentinos? O sea, ¿cuántas argentinas hay en el modelo de Kicillof presidente? Un norte argentino con 10 provincias pobres que, bueno, mueran pobres, digamos, ya les tocó así. Les tocó el clima subtropical, mátense. Les tocó las Salinas Grandes de Santiago, séquense en el norte. Claro. Pero, digamos, la resuciten el virreinato del Perú y váyanse con ellos. Pero lógico, digamos, entonces realmente es disparatado. Entonces, si vos por motivo económico querés secesionar una provincia de la integridad de la Argentina, no lo critiques más, Milei. Decir gracias, perdón, hasta luego, y pedí que te sumen como una línea interna de la libertad avanza. Para cerrar, Álvaro, sorprende que lo haga el peronismo, que habla siempre de igualdad, porque ellos lo que dicen es, mire, Buenos Aires produce el 45% de la riqueza del país y nos dan en impuestos, nos devuelven en el 20 y pico. Perdón, si el sistema impositivo es solidario. Pero absolutamente. Para sostener la integridad del país. Ahora, a mí lo que, más allá de este brulote idiota, lo que sí me interesa es la cuestión de cómo el concepto latino de nación entra en crisis cuando la economía de las naciones latinas entra en crisis. Lo hemos visto con Bolivia cuando reclamaba su secesión Santa Cruz de la Sierra. Lo hemos visto en España con el secesionismo de Cataluña, ¿no? Diciendo este es el gran cordón industrial y el gran corazón económico y financiero y bancario, digamos, que tiene
sustancialmente España, ¿no? Es como que la idea latina de nación es una idea de contrato, es una idea de elección, de identificación política, y entra en crisis, digamos, cuando hay crisis económica. Me parece que para aquellos que se llenaron la boca de la gran patria latinoamericana, habría que tener un poco de coherencia respecto de la única y verdadera patria que es esta. Bien. Álvaro, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. En una semana volvemos.